Maestras, maestros, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a la sesión 12 del Círculo de Estudio Virtual para la Promoción Horizontal de los compañeros de la Zona 11 Federal de Educación Especial, al cual nos da muchísimo gusto que se integren compañeros de otras zonas de educación especial, compañeros de preescolar, primaria y secundaria y, por qué no decirlo también, compañeros de otros estados de la República Mexicana. Bienvenidos todos. Antes de comenzar, vamos a recordar rápidamente cuáles son los propósitos de nuestro círculo de estudio. Recordemos que un círculo de estudio es un grupo de personas que se reúnen periódicamente, en este caso los jueves a las 6:30 de la tarde, para abordar temáticas de interés común. En este caso, nos interesa prepararnos para los procesos de valoración o para los exámenes de la promoción horizontal. Se basa en los conocimientos y en las experiencias de todos los participantes. Acuérdense que esto se trata de participar, de opinar. Nadie sabe más que nadie. Aquí, entre todos, sabemos más que uno solo. Y bueno, la participación es totalmente voluntaria. También es importante recordar que para participar en este círculo, ustedes pueden revisar el temario y las fechas. En un momentito se los voy a compartir. Leer previamente los materiales. Integrarnos a la sesión, aportar nuestras opiniones. Si así lo desean, ustedes pueden participar con alguna de las temáticas que vamos a abordar en las próximas sesiones y pues desde luego que nos beneficiamos de las aportaciones de los compañeros, pero también ellos se benefician de nosotros con nuestras aportaciones y nuestras retroalimentaciones. Recordando lo que ha sido este círculo de estudio, bueno, pues empezamos revisando las reglas del programa y el calendario, después revisamos el documento denominado Perfiles Profesionales, Criterios e Indicadores, más adelante vimos el artículo 3º constitucional, la Ley General de Educación, el tema de los aprendizajes clave de preescolar, primaria y secundaria, también incursionamos un poquito a este tema de la nueva escuela mexicana, posteriormente revisamos la estrategia de equidad e inclusión en la educación básica para los alumnos con discapacidad, aptitudes sobresalientes y dificultades severas de aprendizaje, conducta y comunicación. Hace poco revisamos un documento denominado Orientaciones Generales para el Funcionamiento de los Servicios de Educación Especial, que si bien es cierto que es del año 2006, por alguna razón sigue apareciendo en todas las guías de estudio de los últimos exámenes que se le han hecho al magisterio. Bueno, pues la semana pasada, de acuerdo a lo que teníamos programado, una vez que salieran las guías de estudio, ustedes recordarán que vimos justamente esos dos documentos, las dos guías de estudio. Nos estamos inclinando a la guía de estudio de educación especial, pero ustedes recordarán que hicimos un contraste entre las guías de estudio de los docentes de educación especial con el resto de las guías y pues prácticamente hay pocas diferencias, aunque sí es importante que los maestros de preescolar, primaria, secundaria o los que tienen otras funciones directivas o de ATPs revisen la bibliografía específica que viene en sus guías para que puedan completar esa revisión de la información. Hoy vamos a revisar dos leyes que también son generales para todas las guías. Es la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Son dos leyes muy abundantes en cuanto a información. Sería imposible leerlas de un solo jalón o analizarlas de un jalón, pero me interesa mucho que ustedes se queden con una idea muy general de qué contienen esas leyes y sobre todo cómo se vinculan al trabajo docente y al trabajo educativo. Quienes ya las leyeron se habrán dado cuenta que es sumamente importante que manejemos algunos aspectos, que lo consideremos en nuestra práctica. Quienes no las han leído, espero sembrarles la inquietud para que terminando esta sesión en los próximos días, ustedes puedan darse a la tarea de descargar esos dos documentos y revisarlos o tenerlos impresos y tenerlos a la mano para cuando se requieran. Nos quedan 3 sesiones aparte de esta. El 10 de junio vamos a revisar los lineamientos generales para la operación del servicio de asesoría y acompañamiento en las escuelas. El 17 de junio vamos a revisar 3 documentos que tienen que ver con herramientas para la evaluación en la educación básica y el 24 de junio, el mero día de San Juan, vamos a revisar las normas específicas de control escolar
y nos vamos a enfocar a lo que tiene que ver con la atención de los alumnos con discapacidad, aptitudes sobresalientes o dificultades severas de aprendizaje, conducta y comunicación, que es una sugerencia de estudio que se hace en la bibliografía específica para los docentes de educación especial. Habría que decir que este último tema no aparece en las guías de preescolar, primaria y secundaria, ni en funciones de dirección o supervisión, ni ATP. Sin embargo, yo la recomendaría a los compañeros de los otros niveles o de las otras funciones que si nos pueden acompañar ese día, nos acompañen, porque ahorita vamos a ver cómo estas dos leyes que vamos a revisar, la de la inclusión de las personas con discapacidad y la de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, tienen mucha relación con esa última temática que se va a abordar el 24 de junio, que tiene que ver con las normas específicas de control escolar, sobre todo la parte de cómo es que las escuelas deben tener un protocolo, un proceso de atención para atender a los alumnos con discapacidad, aptitudes sobresalientes y dificultades severas de aprendizaje, conducta y comunicación a través de la elaboración de un portafolio de evidencias que incluye un informe de detección inicial, un informe de evaluación psicopedagógica y un plan de intervención que los compañeros de la Zona 11 Federal de Educación Especial a lo mejor pues ya escuchan esto y seguramente recordarán que su supervisor es muy, muy enfadoso y muy latoso y que durante todo el ciclo escolar hemos estado insistiendo con el tema, pero bueno, es un tema que está ahí, que es parte de la norma y que es sumamente importante que lo conozcamos. Si ustedes lo conocen y lo aplican, se van a poder evitar muchísimos problemas y dificultades que de pronto se originan con derechos humanos o con jurídico en la Secretaría, cuando los papás de los niños con discapacidad que acuden a nuestras escuelas se quejan de la mala atención educativa que se les está brindando. Y más adelante vamos a ver por qué, ¿no? Inclusive la misma falta de ajustes curriculares es considerado una forma de discriminación. O sea, si yo tengo a un niño con discapacidad en mi escuela y bueno, digo, bueno, pues no lo voy a correr de mi escuela, no le voy a sugerir que se vaya a un camp, pero no le voy a hacer caso, no le voy a dar la atención que el niño merece. Esa es una forma de discriminación y entonces puede tener implicaciones de tipo normativo y jurídico para ustedes. Por eso es tan importante que entonces conozcan este último tema, que por cierto las normas específicas de control escolar no son de educación especial, son normas para toda educación básica. Pero bueno, vamos a salirnos de esta presentación y vamos a entrar entonces en materia de lo que hoy queremos revisar. Hoy vamos a hacer un ejercicio, debo decirles que hoy no nos puede acompañar el maestro César, pero prácticamente en los últimos días, dos, 3 días, me ha ayudado y casi me ha obligado a aprender algunas herramientas de trabajo para justamente este tipo de sesiones. Entonces, vamos a retomar una actividad. Les voy a pedir de favor que en su chat le den clic al siguiente enlace que les voy a compartir. Ok, va para allá. Miren, esta es una aplicación que se llama Menti. Tiene muchos, digamos, tiene muchas herramientas. Una de ellas es esta que se llama nube de palabras. Y a través de la nube de palabras podemos darnos cuenta de cómo los integrantes de un grupo, en este caso ustedes, tienen ideas previas acerca de un tema. Entonces, yo ahorita les voy a compartir este enlace. Les voy a pedir que ingresen. Le dan clic, ingresan y les va a aparecer una pantalla así. Obviamente que ustedes no pueden escribir en la que yo les estoy presentando. Tienen que darle clic aquí en el enlace que les acabo de compartir, que aparece en el chat de la parte derecha. Y entonces nos va a aparecer esta alternativa. Miren, dice, menciona 5 derechos de las personas con discapacidad. Yo aquí voy a poner, por ejemplo, voy a poner una cosa absurda, Me interesa poner una cosa absurda porque todo lo que yo escriba aquí se vería reflejado en la información. Entonces,
quiero hacerlo así. Yo aquí voy a poner menciono 5 derechos de las personas con discapacidad, tener una mascota. Entonces, una vez que yo llene los 5 derechos, le doy clic aquí en enviar y vamos a hacer una nube de palabras. Entonces, ánimo, maestros, vamos a hacer esta actividad con la intención de de activar los saberes previos. Si alguien tiene dificultad, con mucho gusto lo apoyamos. Entonces, es darle clic al enlace y completar 5 derechos de las personas con discapacidad y al final darle clic en enviar. Ahorita les voy a presentar los resultados. ¿Cómo vamos? ¿Sí están pudiendo enviar las respuestas? Ok, vamos a ver cómo vamos con las respuestas. Lo padre de esta aplicación es que aquí se verá reflejado todo lo que ustedes... Ah, mira qué padre. Todas las palabras, todos los derechos que ustedes están mandando, están conformando aquí una nube de palabras. Y la palabra que más se repita es la palabra que se va haciendo más grandota y de un color especial. Entonces nos vamos a dar cuenta, en términos generales y muy rápidamente, ¿qué piensa este grupo sobre los derechos, sobre cuáles son los derechos de las personas con discapacidad? Vamos a dar un minuto más para que los que todavía están completando su ejercicio lo puedan completar. Muy bien, vamos a empezar a revisar. Miren cómo aquí está cambiando, por supuesto, porque a medida que ustedes van mandando la información, esta va cambiando. Dice aquí, los que más han salido votados es derecho a ser respetados, derecho a la educación, es el que está un poquito más grande, derecho a la igualdad, derecho a la salud, a la vida, al transporte público, a la sexualidad, al trabajo, al empleo, ya se nos cambió, a la accesibilidad a la vivienda, a la no discriminación, ya volvió a cambiar, muy bien, a la no discriminación, a la educación, sigue cambiando, cada que se manda una respuesta que influye en el resultado cambia. Fíjense cómo aquí entonces ya se va perfilando que lo que este grupo piensa es que las personas con discapacidad tienen derecho básicamente a la salud, a la educación, a la no discriminación, a la igualdad, a tener una familia, a tener amor, a ser respetados, a la protección, al empleo, a la atención, a ser educado o a la educación. Y luego aparecen algunos otros derechos un poquito más alejados y más pequeñitos, no por ello menos importantes, pero también dice, tiene derecho a los ajustes razonables, a la educación de calidad, al transporte público, a la alimentación. Ok. No sé si alguien me levantó la mano. Adelante, si alguien tiene una participación. Si no, vámonos con el siguiente. No se me salgan todavía de ahí porque vamos a hacer una segunda encuesta. Muchas gracias por su participación. Ahora, vamos a platicar de este otro tema. ¿De quién depende que se hagan valer los derechos de las personas con discapacidad? Ayúdenme a completar esas preguntas. Seguramente a ustedes ya les está apareciendo esta segunda pantalla. ¿De quién depende que se hagan valer los derechos de las personas con discapacidad? Vamos, ustedes pueden, adelante. Les voy a poner otra vez el enlace. Es ese mismo, pero por si el internet lo sacó o por si acaban de ingresar y gustan participar. Es la misma actividad. Ok, vamos a empezar a ver resultados.
Dice así, vamos a ver las tendencias. Ah, caray, todavía no nos llega ningún resultado. Bueno, vamos a esperar los resultados. Recuerden que al final le tienen que dar miren, ya llegaron. Interesante, hasta ahorita hablan de que la sociedad es la responsable de que se hagan valer los derechos de las personas con discapacidad. Los gobernantes, los padres de familia, las mismas personas, la sociedad civil, ok, la sociedad, la familia, los maestros, sigan votando. Voy a quitar la pantalla para no, para no, entre comillas, contaminar las respuestas que ustedes nos puedan mandar, ¿eh? Les agradezco muchísimo su participación porque, bueno, esto nos permite hacer esto todavía más interactivo, ¿no? Y también, acuérdense que cuando queremos generar un aprendizaje significativo, tenemos que relacionar los saberes previos con la nueva información. Ok, vamos a seguir viendo respuestas. Sigue cambiando, dice sociedad, padres de familia, maestros, autoridades educativas, familia, de la comunidad escolar, las escuelas, los papás, el Estado, los gobiernos municipales, la comunidad, las autoridades, los gobernantes, la familia, las instituciones, de uno, o sea, de uno mismo, de los maestros, de las leyes. Ok, bueno, pues miren, básicamente acá coincidimos en que hacer valer los derechos de las personas con discapacidad depende de la sociedad, la familia, las autoridades, los padres de familia, y en menor grado aparecen los docentes, sociedad civil, autoridades educativas. Y en las palabras, digamos, con una votación menor, entre ellas pudiéramos encontrar los gobiernos estatales, la federación, el Ejecutivo Federal, todas y todos. Muy bien, muchísimas gracias por su participación. Ok, pues les platico que hoy vamos a ver un documento muy importante que se llama así: Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Este es una ley que fue publicada en el 2011, pero que, como muchas de las leyes que tenemos en nuestro país, constantemente son reformadas. Ustedes recordarán que de pronto hay modificaciones en algún artículo constitucional o en alguna ley, y esa ley, bueno, pues trastoca otras leyes, entonces tienen que, digamos, estarlas actualizando. Entonces, esta Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad tuvo una última reforma en el día 12 de julio del 2018. Siempre hay que estar muy al pendiente de esas modificaciones, son importantes, porque uno puede pensar que si yo tengo a la mano la ley que fue publicada el 30 de mayo del 2011 en el Diario Oficial de la Federación, bueno, pues es a lo mejor la que tengo que leer o es la ley vigente. Y entonces, de preferencia, hay que entrar a los sitios de la Cámara del Congreso de la Unión, de la Cámara de Diputados, o al sitio, mejor dicho, del Diario Oficial de la Federación, para ir encontrando las últimas actualizaciones que tienen nuestras leyes. Es como si dijéramos, bueno, voy a leer el artículo 3º del 2013. Nada que ver con el artículo 3º más reciente que tenemos. Bueno, se mantiene la esencia, habla sobre la educación, pero hay modificaciones muy significativas. Entonces, también es importante que cuando ustedes descarguen una ley, un documento, sea la última actualización. Miren, no pretendo revisar todo el documento, no pretendo enfadarnos. Lo que me interesa es nada más ir puntualizando algunas situaciones que están relacionadas con lo que ocurre en las escuelas. Esta, entonces, es una ley que recuerden ustedes que las leyes están divididas en grandes bloques que son los títulos, y después esos grandes bloques están
divididos en capítulos. Y dentro de cada capítulo hay una serie de artículos. Entonces, cuando decimos título primero, título segundo, título tercero, estamos hablando como de las grandes temáticas que contiene esa ley. Casi todas las leyes empiezan en el título primero con las disposiciones generales y también con a qué se refieren esas leyes, con algunas definiciones esenciales, y luego después pues ya van abordando distintas temáticas, ¿no? Entonces, siempre hay que considerar eso cuando nos ponemos a revisar las leyes, porque podemos encontrar título primero, título segundo, título fulano, y dentro de cada título los capítulos. En este título primero, que casi siempre habla de las generalidades de la ley, hay un capítulo único que dice disposiciones generales. Y en ese casi siempre habla de cuál es, digamos, el carácter de esa ley, hacia quién va dirigido y cuáles son algunos conceptos básicos que se tienen que considerar. Miren, en esta ley dice capítulo 1, disposiciones generales. Esta ley es de orden público, de interés social y de observancia general en los Estados Unidos mexicanos. O sea, no es una ley pensada en educación especial o en los centros de atención múltiple, o tampoco es una ley pensada para las escuelas. Es una ley general. Ok. Su objetivo es reglamentar en lo conducente el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Por qué? Porque ustedes recordarán que el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es el que habla de la no discriminación y también habla del tema de los derechos humanos, ¿no? Y también hace un señalamiento muy importante porque recientemente se aprobó una modificación legal donde todos esos tratados de carácter internacional que tienen que ver con derechos humanos, esos tratados también son aplicables en México por los acuerdos que ha suscrito nuestro país en materia de derechos humanos. Entonces, esto hay que tenerlo muy en cuenta. Entonces, dice que el objetivo es reglamentar el artículo primero, así como la Ley General de Educación reglamenta el artículo tercero. Esta ley reglamenta el artículo primero y, bueno, tiene la intención de proteger y asegurar el pleno ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad. Al decir personas con discapacidad, estamos diciendo todas las personas con discapacidad, no solamente los alumnos que son atendidos por el personal de educación especial o que están incluidos en las escuelas de educación básica. Y luego viene aquí la parte conceptual. Miren, ¿qué se entiende por accesibilidad? ¿Qué se entiende por ajustes razonables? Esta parte me interesa que la leamos. Le voy a pedir a la maestra Gretel, que tiene voz de locutora, que nos ayude a leer y que, por cierto, acaba de cumplir años. Muchas felicidades, Gretel. Que nos ayudes a leer este concepto de qué son los ajustes razonables. Ojo, porque a veces confundimos ajustes razonables con adecuaciones curriculares y no es lo mismo. Adelante, Gretel, por favor. Solamente bájame tantito la pantalla, por favor, estoy en mi celular. Ok. ¿Así? ¿Tú me dices? Ajá, sí, está bien. Adelante. Ajustes razonables. Se entenderán las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida cuando se requieran en un caso particular para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio en igualdad de condiciones con los demás de todos los derechos humanos y libertades fundamentales. Gracias, Mete. Todo lo que hacemos cuando un niño con discapacidad llega a nuestra escuela, que tiene que ver con algunas modificaciones en materia de accesibilidad, con realizar un portafolio de evidencias, con realizar una evaluación psicopedagógica y un plan de intervención, con coordinarnos con los padres de familia, dentro de ese plan, con realizar los ajustes en la metodología, en los contenidos, o si lo queremos ver desde otra perspectiva también, con el diseño universal para el aprendizaje, que es, digamos, otra forma de abordar de abordar y entender este asunto de la inclusión.
sobre todo en aquellas escuelas donde van todavía más avanzados. Todo esto tiene que ver con ajustes razonables. Entonces, digamos que es un concepto mucho más general de aquel concepto añejo que entendíamos como adecuaciones curriculares. Se los comento porque me parece que es muy importante que vayamos clarificando. Y fíjense cómo ahí vienen otros conceptos. Asistencia, ayuda técnica, comunicación. Por cierto, comunicación se refiere a todo lo que tiene que ver con lenguaje escrito, oral, lengua de señas, braille, macrotipos, sistemas alternativos o aumentativos de comunicación. Comunidades sordos, fíjense, las muchachas que trabajan en el taller de lengua de señas mexicana aquí en nuestra zona escolar, recientemente están trabajando para conformar una comunidad de sordos, de niños sordos aquí en las escuelas de Ciudad Guzmán, porque no lo hay. Y entonces las comunidades de sordos, digamos que están conceptualizadas en esta ley y tienen que ver pues con un grupo de personas con discapacidad auditiva que, bueno, habitualmente socializan, ¿no? Y que interactúan. Eso sería una comunidad de sordos. También vienen otros conceptos como qué es la discapacidad física, qué es la discapacidad mental, qué es la discapacidad intelectual. Entre discapacidad mental y discapacidad intelectual hay diferencias. Ustedes recordarán que cuando hablamos de discapacidad mental, en el caso de nuestros RA, que es ese documento de registro de alumnos, discapacidad mental estaría más asociado a lo que tiene que ver con discapacidad psicosocial, en otros términos podríamos hablar del asunto de los trastornos como la esquizofrenia, etcétera, etcétera, ¿no? También viene lo que es la discapacidad sensorial, que tiene que ver con discapacidad auditiva y visual. Vamos a irnos muy rápido. Fíjense, aquí viene un concepto que es discriminación por motivos de discapacidad. Y entonces, cuando se habla de discriminación por motivos de discapacidad, se habla de distinción, exclusión o restricción por motivos de discapacidad. Pero aguas, maestros, lo que ya les decía hace ratito. Incluye todas las formas de discriminación, entre ellas la denegación de ajustes razonables. Ojo, si yo digo, sí, pues el niño tiene derecho a estar en mi kinder, que venga y aquí que me lo dejen, ahí yo estaciono su sillita de ruedas en un rinconcito, pero bueno, yo soy maestra de preescolar, no sé qué hacer con el niño, entonces, pues yo me pongo y hago mis actividades y como él, pues solo va a estar ahí, no me molesta, ni molesta a nadie, pues que esté ahí, pero eso es una forma de discriminación. ¿Por qué? Porque le estamos negando a ese niño que la maestra realice pues esos ajustes o esas modificaciones que le permitan incluirlo en todas las actividades para que pues el chico participe y aprenda en la medida de sus posibilidades, ¿no? Entonces, se los quise subrayar ahí en rojo. Erika pregunta, ¿cuál sería la diferencia significativa entre adecuaciones curriculares significativas y no significativas y ajustes razonables? Es solo el término lo que cambia o la amplitud de la definición. Es que, Erika, el asunto de las adecuaciones curriculares significativas o no significativas estaba más asociado al rollo de la integración educativa, de pensar en que es el niño el que se tiene que adaptar al contexto escolar y que, bueno, la escuela en su momento tendría que hacer esas adecuaciones a la currícula. Recordemos que la currícula es el qué, cómo y cuándo enseñar y qué, cómo y cuándo evaluar. En otros términos hablaríamos de currícula de propósitos, contenidos, metodología y evaluación. Entonces, cuando hablamos de adecuaciones curriculares, estamos hablando propiamente de adecuaciones en lo que esperamos que el niño aprenda, adecuaciones en los contenidos, adecuaciones en las estrategias metodológicas y adecuaciones en los criterios y procedimientos de evaluación. Ese digamos que sería el concepto más apegado a lo que vienen siendo las adecuaciones curriculares. Y los ajustes razonables, Erika, entonces, son todas aquellas actividades que realiza la escuela para incluir al niño, para acogerlo, para que el niño se sienta atendido y se sienta
a gusto dentro de la escuela, pero que además de eso aprenda en la medida de sus posibilidades, ¿no? Entonces, por ajustes razonables, estamos hablando de un sinfín de estrategias más amplio, que si tú quieres, incluiría lo que antes venían siendo las adecuaciones curriculares o, aunque no es lo mismo, lo que ahora conocemos como ese diseño universal para el aprendizaje, que mediante el cual se aspira a que el maestro ya no tenga que estar haciendo adecuaciones específicas para un niño con discapacidad, sino que diseñe una serie de actividades desde las cuales pues todos los niños puedan aprender. De hecho, ustedes recordarán que el concepto de diseño universal para el aprendizaje surge de una filosofía que tiene que ver con la arquitectura, que son todos aquellos diseños en cuanto a la construcción que no necesitan hacer adecuaciones específicas para personas sin y para personas con discapacidad, sino que se busca un único diseño que beneficie a todos. O sea, en vez de poner una escalera y una rampita, pues pon un tipo de entrada más amigable, donde tanto lo puedan transitar las personas que utilizan una silla de ruedas, como los niños, como los ancianitos, como las personas que no utilizan una silla de ruedas, ¿no? Entonces, por ahí va el concepto de diseño universal, que traducido en educación, pues se entiende como diseño universal para el aprendizaje. Ya hablaremos en algún momento también de ese tema. No sé si quedó respondida tu inquietud, Erika, te escuchamos. Sí, maestro, muchas gracias. Ok. Fíjense cómo esta ley define a la educación especial como aquella destinada a las personas con discapacidad o a los alumnos con aptitudes sobresalientes. Ojo, porque aquí no habla de alumnos con dificultades severas de aprendizaje, conducta o dificultades severas de comunicación. Bueno, pero sí define a la educación inclusiva como aquella que propicia la integración de personas con discapacidad a los planteles de educación básica regular. Y luego vienen otros conceptos que nosotros estamos menos familiarizados, pero que es importante que los vayamos considerando. Escenografía proyectada son, digamos, que los subtítulos que aparecen en las películas o en la televisión cuando alguna persona, y que son requeridos por alguna persona tal vez con discapacidad auditiva, ¿no? Para comprender de lo que se está hablando. Estimulación temprana, ¿qué es? Igualdad de oportunidades. Bueno, pues también la igualdad de oportunidades, recordemos que son todas aquellas adecuaciones, ajustes, mejoras o adopción de acciones afirmativas necesarias que faciliten que las personas con discapacidad su inclusión, su integración, su convivencia y su participación, por supuesto, en igualdad de oportunidades, ¿no? ¿Qué es el lenguaje? Bueno, pues ahí habla de que el lenguaje es el lenguaje tanto oral como el lenguaje de señas. Ojo con la lengua de señas mexicana, ¿eh? Ojo con esto. De verdad que yo estoy sorprendido con este tema de la lengua de señas mexicanas, porque últimamente se le ha dado muchísimo impulso y estas leyes explican el por qué. La misma Ley General de Educación, el capítulo que habla sobre educación inclusiva, explica por qué se le está dando tanta importancia a la lengua de señas. Porque la lengua de señas forma parte del patrimonio lingüístico de la comunidad sorda y es tan rica y compleja en gramática y vocabulario como cualquier lenguaje oral. A veces minimizamos el tema de la lengua de señas y es sumamente importante, fundamental para las personas con discapacidad auditiva, sordas, tener una forma de lenguaje que les ayude a estructurar su pensamiento. Acuérdense de Vygotsky y de cómo en la normal hablábamos que lenguaje y pensamiento van de la mano. Si un niño no logra desarrollar una forma de comunicación, difícilmente logrará estructurar de una forma adecuada su pensamiento. Entonces, los niños con discapacidad auditiva, ¿cuál es su lenguaje? Bueno, su lenguaje, su idioma es la lengua de señas mexicana, ¿no? Por eso es tan importante que le demos
la importancia de vida al trabajo de la lengua de señas. Aquí tenemos a Gretel, que nos podría dar una cátedra respecto a eso. En algún momento también les vamos a pedir a las muchachas de la lengua de señas que nos platiquen más de esta situación. Y bueno, aquí vienen también otras definiciones, como por ejemplo, ¿qué es un perro guía o un animal de servicio? Ah, ¿verdad? Este es un tema muy interesante. ¿Qué es una política pública? ¿Qué es una persona con discapacidad? ¿Qué es la rehabilitación? ¿Qué es el sistema de escritura braille? ¿Qué es la transversalidad? Ojo con la transversalidad, en esta ley se entiende como la instrumentación de políticas, programas y acciones desarrolladas por las distintas dependencias y entidades de la administración pública. Ok, dice, la observancia de esta ley le corresponde entonces a los gobiernos, efectivamente, así como a las personas físicas o morales de los sectores social y privado que presten servicio a las personas con discapacidad. Entonces, nos corresponde estar al pendiente de que esta ley se haga valer. Me refiero no solo a los maestros de educación especial, me refiero en general a los docentes, porque todos los docentes tratamos con alumnos con discapacidad. Y la respuesta entonces sería que sí, también es responsabilidad nuestra que esta ley se haga válida en nuestras escuelas. Dice que las personas con discapacidad, bueno, pues van a gozar de todos los derechos señalados en el orden jurídico mexicano, y aquí, ojo con estos temas que tienen que ver con las acciones afirmativas, positivas, porque son todos esos apoyos de carácter específico que están destinados a prevenir o a compensar las desventajas o dificultades que tienen las personas con discapacidad en la incorporación y en la participación plena en los ámbitos de la vida política, económica, social y cultural. Es importante también tener claro este concepto, porque luego de repente hay papás de alumnos con discapacidad que pueden inclusive llegar a señalar a los maestros y decir, es que yo no quiero que traten distinto a mi niño porque me lo están discriminando. Y entonces hay que explicarle a estos papás que el hecho de que tratemos con equidad a un niño con discapacidad no es que lo estemos señalando o discriminando, es que estamos implementando acciones afirmativas positivas para brindarle esos apoyos que el niño requiere, destinados a compensar, aquí lo voy a señalar, destinados a compensar sus desventajas o dificultades, ¿no? No es que se lo quiera discriminar, es que estoy tratando de ayudar. De pronto son temas polémicos, pero creo que es importante también puntualizar. Y luego vienen algunos principios que se deberán observar en las políticas públicas, lo voy a leer rapidísimo: equidad, justicia social, respeto a la evolución de las facultades, preservación de la identidad, respeto a la dignidad inherente a la autonomía, participación e inclusión plenas, respeto a las diferencias, aceptación de la discapacidad como parte de la diversidad y la condición humana, accesibilidad, no discriminación, igualdad entre niñas y niños u hombres y mujeres y la transversalidad. Ok, y luego vienen aquí algunas facultades del titular del Poder Ejecutivo Federal o del Presidente de la República, entre muchas otras. Por ejemplo, conceder estímulos fiscales a las personas físicas o morales, o sea, a las empresas que realicen acciones en favor de las personas con discapacidad. Ustedes recordarán que en más de alguna ocasión escuchamos decir que si una persona contrata a una persona con discapacidad, le solventan algunos pagos de impuestos, ¿verdad? Vámonos al segundo título de la ley o al segundo gran tema, que tiene que ver justamente, ahora sí, con los derechos de las personas con discapacidad. Me voy a ir muy rápido en aquellos que no tienen que ver con educación, solo me interesa mencionarlos para dedicarle un poquito más de tiempo al derecho a la educación, que también tienen las personas con discapacidad. Entonces dice que las personas con discapacidad tienen, capítulo 1, derecho a la salud y a la asistencia social. Dice a la rehabilitación y a la habilitación sin discriminación. Luego también dice que queda prohibido cualquier tipo de discriminación en el otorgamiento de seguros de salud o seguros de vida. Nadie puede decir, no, es que, ¿sabes qué?
te vendo un seguro de vida, pero como tienes discapacidad, no te lo voy a dar a más alto costo o no te puedo asegurar porque tienes discapacidad. Eso sería una forma de discriminación. Ojo con el artículo 10 porque siempre causa polémica al interior de los equipos. Dice que la Secretaría de Salud, en coordinación con el Consejo, emitirá la clasificación nacional de las discapacidades con base en los lineamientos establecidos por las clasificaciones internacionales del funcionamiento de la discapacidad y de la salud, la cual estará disponible al público y deberá ser utilizada en el diseño de políticas públicas. Entonces, es el sector salud el que tiene que expedir a las personas con discapacidad un certificado de reconocimiento y calificación de discapacidad con validez nacional. Habría que señalar que hay algunas condiciones de discapacidad que empiezan a detectar nuestros compañeros psicólogos, como por ejemplo cuando se trata de la discapacidad intelectual, y que es muy importante que a través de la canalización que se hace con los padres de familia, bueno, pues se les comparta esa información a los papás para que ellos busquen una certificación y un reconocimiento oficial expedido por la Secretaría de Salud. Habría que decir que tampoco es requisito para incluirlos en RA, por lo menos aquí en nuestro estado, que tengan este certificado de la Secretaría de Salud. Debo comentar que hay otros estados donde para que un niño, por ejemplo, sea considerado como un niño con discapacidad intelectual en el RA, los maestros le tienen que pedir a sus papás ese certificado expedido por la Secretaría de Salud. En el caso de nosotros, aún no tenemos ese requisito. Bueno, en cuanto a trabajo y empleo, bueno, pues también tienen derecho al trabajo y al empleo. Acuérdense que no solamente estamos hablando de niños con discapacidad, estamos hablando en términos generales de personas con discapacidad, ¿no? Y entonces también tienen derecho a centros de trabajo protegido, talleres y asistencia técnica, inserción laboral de las personas con discapacidad en la administración pública en los 3 órdenes de gobierno. O sea, esta posibilidad de que los ayuntamientos contraten personas con discapacidad, lo cual habría que decir que hace muy bien, por ejemplo, el ayuntamiento de aquí de Zapotlán del Grande. Eso sería un acierto. Ahorita les voy a mencionar algo que a mi juicio a lo mejor también hace falta hacer, ¿no? Entonces llegamos acá al capítulo 3 del título segundo que tiene que ver con los derechos y aquí nos centraríamos al derecho a la educación de las personas con discapacidad. Dice que de entrada pues queda prohibida cualquier forma de discriminación en los centros educativos, guarderías o del personal docente o administrativo del sistema educativo nacional. Acuérdense que hay todo un tema ahí polémico con las guarderías, porque hay guarderías que veladamente no aceptan o rechazan a los niños con discapacidad, ¿no? Entonces, esta ley protege a los menores con discapacidad que van a las guarderías. Luego también dice que es necesario establecer un programa para la educación especial y programa para la educación inclusiva para las personas con discapacidad. Les recuerdo que este programa, bueno, pues es el famoso PFSEE, Programa de Fortalecimiento a los Servicios de Educación Especial, que existe y que, bueno, digamos que permite a algunos gobiernos y algunas dependencias bajar recursos en favor de las personas con discapacidad. También, bueno, pues habla de la importancia de impulsar la inclusión de las personas con discapacidad en todos los niveles del sistema educativo. También habla de la admisión gratuita y obligatoria, así como de la atención especializada en los centros de desarrollo infantil, las guarderías y las guarderías privadas. Y no podrán ser condicionados en su integración a la educación inicial o preescolar. Bueno, también habla del tema de que el Sistema Nacional de Formación, Actualización, Capacitación y Superación de Profesionales, bueno, pues esté muy atento a esas necesidades que tienen los docentes en cuanto a su formación para atender a los niños con discapacidad. Habría que señalar que los servicios de educación especial
no nos damos abasto. En la última estadística que a mí me tocó revisar, estaríamos hablando de que 9 de cada 10 escuelas de educación básica en el país no cuentan con el apoyo de educación especial. Entonces, es una gran mayoría de escuelas que, si bien es cierto, hacen su mejor esfuerzo y atienden a los niños con discapacidad que por derecho llegan a sus aulas, están los maestros también en un legítimo derecho de seguir solicitando pues esa capacitación, ¿no? Para mejorar la atención que se le da a los alumnos con discapacidad. Ok, por acá habla de los libros en braille, de los macrotipos, de tener intérpretes de lengua de señas mexicanas o especialistas en braille. Habría que decir que estamos muy lejos de esta meta. Sé que en educación superior hay algunas universidades que ya tienen, por ejemplo, intérpretes que apoyan a los alumnos, pero seamos realistas, en educación básica creo que estamos haciendo un gran esfuerzo por habilitarnos en el dominio del braille. Bueno, y también habla del tema de las becas, de las becas de capacitación, de la formación y certificación de intérpretes, porque aquí habría que señalar que para dominar la lengua de señas mexicana también se ocupa una formación y una certificación específica. Es como cuando alguien se certifica en inglés y dice, bueno, pues yo ya tengo un documento que me avala que efectivamente domino el inglés. Cuando alguien quiere habilitarse en lengua de señas mexicana para ser intérprete o traductor, también debe buscar esta certificación. Desde luego que los maestros pueden decir, bueno, pues a mí solo me interesa conocer algunas señas básicas y lo indispensable para poder formar a mi alumno, y es totalmente válido, ¿no? Pero habría que señalar que sí hay todo un tema detrás de la lengua de señas mexicana. Ok. Dice aquí, impulsar toda forma de comunicación escrita que facilite al sordo, hablante, señante o semilingüe el desarrollo y uso de la lengua en forma escrita. A ver, les voy a hacer una pregunta a los maestros de educación especial. ¿Qué es un sordo semilingüe? Yo sé que Gretel me va a querer responder, pero ella ya se sabe la respuesta. ¿Ustedes saben qué es un sordo semilingüe? ¿Es aquel que no desarrolló el lenguaje, maestro, Uh-huh. porque nació sordo? Uh-huh. Efectivamente, ahí hay un tema muy interesante, César, porque hay personas sordas que son señantes, aquellos que desarrollaron la lengua de señas mexicana, en este caso. Están los sordos hablantes, aquellos que desarrollan eh, la, la, la la lengua oral, y están los semilingües, que son las personas que se quedan sin una alternativa ni sin la otra, ¿no? Entonces son denominados sordos semilingües. ¿Estamos en lo correcto, Greta? Sí. Sí, Miguel. Ok. Bueno, Gretel, así nada más de rapidísimo. ¿Cuáles son los efectos adversos que puede tener para un niño quedarse sin la lengua de señas o sin la posibilidad de adquirir la lengua oral, convencional, por así decirlo? ¿Cuáles son los que, perdón? Efectos negativos. Pues no entra a la sociedad, es discriminado, se aparta, o se aparta, se aísla, puede ser un poquito su, ¿cómo te diré? Su conducta es un poquito agresiva de ciertas maneras, pues porque no es aceptado en la sociedad. Uh-huh. Gracias, maestra Greta. Y porque no tienen forma de comunicarse, ¿no? O sea, no Sí. tienen una estructura de lenguaje, habría que decir. Entonces, por ello la importancia. Y si tuviera un medio de comunicación, sería más viable tanto para ellos como para la familia, que se pueda integrar a la sociedad o a la sociedad de una cultura sorda, para que tenga más relación con el entorno y se sienta aceptado, incluso ellos mismos acepten su discapacidad, porque muchas veces
por la misma problemática, no aceptan ni siquiera ellos mismos que son sordos y que ocupan de la lengua de señas. Ujú. Muchas gracias, Gretel. Lo voy a relacionar con este tema que viene aquí en el artículo 4. Fíjense, la lengua de señas mexicana es considerada oficialmente como una lengua nacional y forma parte del patrimonio lingüístico con que cuenta la nación mexicana. Hace poquito alguien nos decía, en México se habla el español, la lengua de señas mexicana y la lengua de señas maya, me parece que existe. Entonces, estamos hablando prácticamente de tres lenguas nacionales, ¿no? Fíjense a qué rango está llegando para bien de las personas con discapacidad auditiva y qué bueno, la lengua de señas, ¿no? Adelante, maestro César. Maestro, que le diré que el lenguaje se abre sus puertas incluso ante estas adversidades, ¿eh? Yo conocí a una persona sorda y a la vez muda, que era chismosísimo, ¿eh? Como puede sonar de irónico, él inventó sus propias señas y se daba a entender bastante bien, incluso manejaba un vehículo, una camionetita y hacía labores de jardinería. Por eso la importancia de darle cabida a estas personas y puedan desarrollarse todavía más. Porque le digo, o sea, si ya de por sí el lenguaje por sí solo se dan de diferentes maneras, no simplemente emitiendo sonidos ni lengua alguna, ¿verdad? Entonces, esa es una anécdota que me pasó a mí en una comunidad de las que estuve trabajando. Lamentablemente esta persona era adulta ya y pues hacía labores pues para subsistir, entonces él no tenía el tiempo, digamos, para aprender el lenguaje de señas mexicanas o escolarizarse. Cuando yo lo conocí ya era esa situación, pero se daba a entender con una facilidad tremenda. Digo que caía ahora sí que en el chisme incluso. Se querían enterar de algo y con él podía uno fácilmente saber. Es como una anécdota, profe. Muchas gracias, maestro César, por compartirnos tu experiencia. Adelante, maestra. Yo nada más comentando acerca también de lo que dice César. Cuando escuchaba esta parte, también recuerdo una persona de una comunidad de aquí de Tapalpa, que es algo alejada, pues, pero que la persona se da a entender. Incluso tiene una relación de pareja, no sé, se casó, algo así, o sea, sí tiene su familia. Y cuando escuchas César, también es que el contexto en las comunidades pequeñas quizás sea más accesible o más fácil la adaptación de una persona con estas características. Sin embargo, ya en una ciudad, en un contexto más grande, yo creo que, como decía la compañera, exactamente existe más discriminación en este grupo de personas, es más difícil interactuar con la sociedad y que a la vez sean aceptados, ¿no? Estar en una ciudad donde tenga que tomar autobús, donde tenga que estar al pendiente, el tráfico, no, es más complejo que nuestras comunidades pequeñas. Sí, totalmente de acuerdo. Entre más pequeña la comunidad, más fácil la inclusión y es más natural el tema de cómo se va acogiendo, arropando a la persona, ¿no? En el desarrollo de sus potencialidades. Muchas gracias por compartirnos la experiencia, maestra Lulu. Aparece ahí como María del Rosario, pero digamos, en el medio magisterial, ella es la maestra Lulu. Ok, vamos a avanzar. En el tema de accesibilidad y vivienda, las personas con discapacidad, bueno, pues también tienen derecho a que se les garantice la accesibilidad. Y aquí, en este capítulo, habla mucho de accesibilidad y de una norma oficial mexicana para la accesibilidad. Viene a la mente aquellos esfuerzos muy, pues, dignos de reconocerse de aquellas escuelas que intentan hacer rampas para los chicos que utilizan algún medio alternativo de traslado, pero a veces esas rampas son casi rampas de
45 grados que difícilmente podrían ser utilizadas por una persona o por un niño que utiliza una silla de ruedas. Entonces, habría que señalar que hay una norma oficial mexicana para hacer ese tipo de rampas y de adecuaciones. O sea, no basta con la buena voluntad. Qué bueno que exista la buena voluntad, pero también hay que estar informados a la hora de hacer esas rampas, porque pues son normas que tienen que ver con las leyes de la física, ¿no? O sea, si ustedes caminan por las calles de algunas ciudades, de pronto dicen, pues por aquí no puede pasar una persona con discapacidad que utiliza una silla de ruedas. O sea, esta rampa es imposible. Entonces hay que cuidar muy bien todas estas situaciones. Recuerden también que después de 1992, las escuelas que se fueron construyendo ya tienen, se supone que todas ellas rampas y instalaciones hidrosanitarias o baños adecuados para recibir a los niños con discapacidad. Bueno, pues también viene aquí el tema de los perros guía, que no se debe de restringir el acceso a las personas con discapacidad a algún sitio por llevar un animal que les da este servicio, ¿no? Fíjense cómo aquí habla mucho justamente de la accesibilidad, de la señalización, de la facilidad arquitectónica, etcétera, etcétera. Ahora vámonos con el tema del transporte público y las comunicaciones. Esto de que ya existan camiones con elevador no es un asunto de buena voluntad. Seguramente influye la buena voluntad de los transportistas, ¿no? Pero acuérdense que está regulado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y en estos casos es esa secretaría la que tiene que velar porque las personas con discapacidad puedan hacer uso del transporte público de una manera accesible, segura, cómoda, con calidad y con funcionalidad, ¿no? Y también se insiste mucho en el tema de la educación vial, de la cortesía urbana, de ese respeto hacia las personas con discapacidad. Bueno, aquí viene esta parte que les comentaba, que los concesionarios de los medios de comunicación también es muy importante y muy necesario que cuando transmitan o difundan imágenes de personas con discapacidad sea compatible con el propósito de esta ley. Seguramente vendrán a la mente algunas películas de hace muchos años donde se estigmatizaba a las personas con discapacidad, ¿no? Entonces, los villanos de las películas ocasionalmente aparecían con algunos signos o señas de discapacidad. Entonces, pues esto no favorece nada a las personas con discapacidad. Por acá en el artículo 20 viene el tema de la importancia que tiene pues que aparezcan intérpretes de lengua de señas en algunos programas, o lo ideal sería que en todos los programas, ¿no? En cuanto a desarrollo social, ojo aquí porque hay que velar por un mayor índice de desarrollo humano, así como el de sus familias. Y le subrayé esto en rojo porque hay que establecer programas para la prestación de servicios de asistencia social para personas con discapacidad en situación de pobreza, abandono o marginación, incluidos los servicios de capacitación y asistencia financiera, cuidados temporales, etcétera, etcétera. Lo subrayé porque hace ratito les comentaba que hay algunos ayuntamientos que se ponen las pilas y que hacen muchas cosas muy, muy interesantes por las personas con discapacidad, como por ejemplo contratar a personas con discapacidad, pero también no solamente es contratar a algunas personas con discapacidad para tenerlos ahí en presidencia o en algunas dependencias, ¿no? También es cuidar el tema de la asistencia social para las personas con discapacidad en situación de pobreza, abandono o marginación, ¿no? Que desafortunadamente siguen deambulando muchos de ellos por las calles sobre todo de las grandes ciudades, ¿no? Ok, el INEGI está obligado a que en los censos, bueno, pues se incluyan la recopilación de la información estadística sobre las personas con discapacidad. En cuanto a deporte, recreación y cultura, pues ustedes ya se imaginarán que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, bueno, tiene también que hacer un esfuerzo por incluir a las personas con discapacidad. La Secretaría de Cultura también tiene que hacer un esfuerzo por reconocer y
apoyar a las personas con discapacidad que se dedican al arte. La Secretaría de Turismo pues también tiene que hacer un esfuerzo por garantizar que las personas con discapacidad tengan acceso a los servicios turísticos, ¿no? Acá, en cuanto al acceso a la justicia, ustedes seguramente ya se habrán dado cuenta que cuando una persona con discapacidad está involucrada en una situación legal, bueno, pues tiene derecho a recibir un trato digno y tiene derecho a contar con peritos especializados en las distintas discapacidades o intérpretes en la lengua de señas mexicana o personas que puedan ayudarle o que puedan interpretarla, o que si es una persona con discapacidad visual, pues también tenga acceso a documentos en braille. En cuanto a la libertad de expresión y opinión, bueno, pues también es un derecho de las personas con discapacidad, inclusive a expresarse a través de lengua de señas, braille u otros medios alternativos de comunicación. Y bueno, habría que decir que el Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad está regulado por una serie de lineamientos que vienen también aquí en esta ley, y que también existe un Sistema Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, que está conformado por el gobierno federal, los gobiernos de las entidades, los sectores social y privado, y todos ellos constituyen ese Sistema Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Este sistema tiene como objeto coordinar y dar seguimiento a los programas y acciones y mecanismos interinstitucionales públicos y privados. Ok, y aquí vienen algunos objetivos que se persigue con ese Sistema Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Obviamente no pueden estar en contra de lo que ya acabamos de revisar. Todo tiene que ver con garantizar los derechos de las personas. En el título tercero, que es el tercer gran tema de esta ley, se habla justamente del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Ya no me voy a detener aquí mucho porque, pues, básicamente habla de cuál es su denominación, cuál es su objetivo, cuál es su domicilio. Si ustedes se fijan, bueno, pues aquí viene qué es ese consejo, quiénes lo integran, cuáles son sus atribuciones en el capítulo 2, qué le toca hacer a los distintos, a las distintas dependencias que tiene este organismo, ¿no? Aquí vienen, fíjense, por ejemplo, los órganos de administración, habla de una junta de gobierno y de un director general. Y luego más adelante, bueno, pues qué le toca hacer a la junta de gobierno y al director general, y cómo es que va a ser asignado ese director general, qué le toca hacer a ese director general. Tiene también ese organismo una asamblea constitutiva y habla de cómo va a estar conformada esa asamblea constitutiva, qué les toca hacer, qué no pueden hacer. Son como los diferentes comités de participación que existen, ¿no? Los órganos de vigilancia que tienen que ver con este organismo. Aquí también justamente habla de cómo es que las personas que conforman ese consejo van a estar, digamos, contratadas. Y luego el cuarto gran tema de esta ley tiene que ver con responsabilidades y funciones, y aquí es donde se menciona que el incumplimiento de esta ley será sancionado conforme a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Ojo con eso. O sea, si tú como servidor público incumples con esta ley, bueno, pues aquí hay una ley a través de la cual se te podría sancionar, y la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Y luego ya vienen los artículos transitorios, pues que habla de cuándo entra en vigor la ley, o cuándo entró, mejor dicho, y pues todas las cosas que se tienen que cuidar cuando se van haciendo las distintas modificaciones de una ley, que a veces también es interesante leerlo, pero que pues habría que reconocer que no siempre hay el tiempo suficiente, ¿no? Por ejemplo, aquí en esta actualización, que fue la del 12 de julio del 2018, hablaba que para entonces, en un plazo de un año, tenía que salir ya la norma oficial mexicana sobre
la certificación de la discapacidad, ¿no? Por ejemplo, esos, digamos que aparentemente son temas menores, pero que en realidad tienen que ver con lo que hacemos en educación especial, ¿no? Sobre todo en materia de, digamos, de identificación de alumnos con discapacidad. Bueno, pues hasta aquí, esta es la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Me gustaría preguntarle a la maestra Erika Janet Chávez. Maestra Erika, Janet, platíquenos, ¿con qué se queda después de este análisis vertiginoso de esta ley? Platíquenos. Pues lo que yo entiendo es que la inclusión de las personas con discapacidad no solamente es en el ámbito escolar, sino que o sea, desde que nace ya tiene derechos igual que todos los demás, como lo dice el artículo 1 de la Constitución, y que esta ley viene a regular ese artículo para que todos ellos también cuenten con los mismos derechos que nosotros, y que además el trabajar con los alumnos de manera diferente no quiere decir que lo estemos discriminando, sino que lo estamos ayudando a que cuente con herramientas suficientes para que logre, en la medida de lo posible, los aprendizajes esperados, igual que los alumnos que tenemos, que el resto del grupo. Pues, bueno, yo me quedo con eso. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias. ¿De qué nivel es usted, maestro? ¿De preescolar? De primaria. Excelente. Muy bien, gracias, maestra. Le preguntamos ahora a la maestra Cintia de la Cruz. Maestra Cintia de la Cruz, ¿con qué se queda? Platíquenos. Buenas tardes. Pues más que nada como comenta la maestra, la importancia que tiene el integrar a estas personas con discapacidad en tanto actividades escolares como en la sociedad, y más que nada hacer adecuaciones que les permita ser parte de la sociedad y sobre todo de los aprendizajes. Y sobre todo también menciona un poco en cuestión a las diferentes discapacidades que se presentan, auditivas, de visión, que en este caso es lo de braille, que pues debemos de familiarizarnos nosotros como docentes para darle las herramientas necesarias a cada uno de los pequeños que lleguen pues a nuestra escuela, que les sirva para su vida misma y sobre todo para la integración ante la sociedad. Muchísimas gracias, maestra. Fíjense cómo cuando uno se pone a revisar leyes se encuentra cosas muy, muy interesantes, y ahorita vamos a relacionar y se nos va a hacer muy fácil el análisis de la siguiente ley, porque ustedes se darán cuenta que la estructura prácticamente es la misma y que coinciden, son muy similares esta ley de la inclusión de las personas con discapacidad con la ley de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Les propongo, maestras y maestros, que hagamos un siguiente ejercicio muy parecido al que hicimos ya en la actividad anterior. Les puse ya el enlace, se los voy a volver a poner. Vamos a hacer otra actividad, pero ahora vamos a mencionar cuáles serían 5 derechos de las niñas, niños y adolescentes. Igual, al darle clic al enlace, les va a aparecer una pantalla como esta, y aquí pueden ir mencionando cada uno de los derechos, y al finalizar los 5 derechos, le dan clic en enviar. Y entonces nosotros vamos a empezar a ver cómo es que aparecen sus respuestas. Adelante, maestros. Adelante, maestros y maestros. Vamos a empezar a ver algunas de las respuestas que ya nos hicieron el favor de compartirnos. Ok. Mira qué interesante. Aparece primero salud, alimentación, tener una familia, protección, tener nombre y nacionalidad, muy importante.
protección, salud, alimentación, educación, salud, alimentación, familia, protección, salud, sigue a la cabeza, qué interesante, alimentación, educación, vivienda, respeto, recreación, trato digno, protección, familia, alimentación, salud, salud, educación, vivir, alimentación, familia, salud, educación, alimentación. Sí, miren, casi se queda igual. Vamos a hacer un comparativo entre este y la ley anterior. Miren, aquí tenemos los resultados. Estos son los de la ley sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Digamos que estaría alimentación, salud, educación y protección. Y en la otra ley, ustedes decían también que el derecho a... caray, este no. Déjenme regresarme. Miren cómo también aparecía a la salud, a la educación, a la no discriminación, a la igualdad, al respeto, y acá en la de los derechos de los niños, pues aparecen, curiosamente no aparece el tema de la no discriminación, pero son muy, muy similares. Ok, vamos a echarnos un clavado a esa ley, ley de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Es una ley muy similar, desde luego que es una ley más voluminosa, no nos vamos a detener ya tanto, pero sí vamos a puntualizar en 2 capítulos, el que tiene que ver con el derecho a la educación y el que tiene que ver con el derecho a la no discriminación de los niños con discapacidad. Y nos daremos cuenta cómo pues coinciden. Esta es una ley que fue publicada en el 2014 y que su última reforma fue en el 2021. Cuando lleguemos al tema de la educación, nos daremos cuenta cómo en esta ley aparecen todavía muchas cosas de aquella reforma educativa que se hizo en el sexenio de Peña Nieto. Entonces, la última reforma es del 11 de enero del 2021. Vienen aquí primero las generalidades. Acuérdense de lo que hablábamos. Las leyes vienen divididas en grandes bloques que son los títulos o los grandes temas y luego ya se van a los capítulos, ¿no? Dice, bueno, pues que esta ley también es de orden público, de interés social y de observancia general en el territorio nacional y tiene por objeto reconocer a las niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos con capacidad del goce de los mismos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, en términos de lo que establece otra vez el artículo 1 de nuestra Constitución. Ok. Y bueno, pues tiene por objetivo garantizar el pleno ejercicio, respeto y protección y así como la promoción de los derechos humanos de los niños. Ojo con esto, porque esta ley regula algo que se llama Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niñas y Adolescentes. No sé si ustedes han escuchado hablar de algo que le dicen CIPINA. CIPINA es el Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y entonces de pronto cuando nos dan algún curso, nos dicen, es que esto tiene que ver con el CIPINA, ¿no? Que es ese sistema de protección en el cual no solamente interviene la Secretaría de Educación, intervienen varias dependencias de manera transversal. Y luego habla de los principios rectores y criterios que orientarán esta política. Bueno, también ya hablamos del enfoque integral, transversal, perspectiva de derechos humanos. Habla también de la importancia de que siempre hay que tomar en cuenta la opinión y considerar los aspectos culturales, éticos, afectivos y educativos de los niños. Y ojo aquí porque viene esta clasificación, esta definición con la que últimamente pues hemos tenido que estar más familiarizados. El interés superior del niño. ¿Qué es el interés superior del niño? Debe ser considerado de manera primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida que involucre a niñas, niños y adolescentes. Cuando se presenten diferentes interpretaciones, se atenderán a lo establecido en la Constitución y en los tratados internacionales. Y, ojo,
¿Esto qué significa? Que cuando se tome una decisión que afecte a las niñas, niños y adolescentes, en lo individual o en lo colectivo, se deberá evaluar y ponderar las posibles repercusiones a fin de salvaguardar su interés superior y sus garantías procesuales, ¿okay? Que por encima de cualquier otra persona. Entonces, esto significa que los niños tienen un interés superior. ¿Para quién? Para la sociedad, ¿no? ¿Por qué nos vacunaron primero a los docentes? Bueno, porque en parte el interés superior de los niños que tiene que ver con el derecho a la educación, con este tema de la contingencia sanitaria se ha trastocado. Entonces, una de las explicaciones es esa, o sea, los niños deben regresar a la escuela. Por lo tanto, para que los niños regresen a la escuela hay que vacunar a los docentes y por lo tanto va la vacuna a los docentes, ¿no? Aquí habla entonces de algunos conceptos, acciones afirmativas, ya lo vimos, ajustes razonables también ya lo vimos, qué es el Coneval, qué es el diseño universal, ya lo comentábamos también, qué es la discriminación múltiple. Bueno, pues cuando hay niños que se encuentran discriminados por diversas circunstancias, ¿no? Como por ejemplo, por tener discapacidad y por estar en condición de calle, ¿no? A eso se refiere. ¿Qué es la igualdad sustantivo? Bueno, pues el mismo acceso y el mismo trato a las oportunidades. ¿Qué es la protección integral? Bueno, pues también ahí viene la definición. Aquí habla, por supuesto, de los tratados internacionales que ha suscrito México y ojo con esto, seguro es pregunta de examen, se los aseguro. ¿A quién se considera como un niño? Bueno, pues a un niño se le considera a los menores de 12 años y a los adolescentes se considera entre los 12 años cumplidos, pero menos de 18. Entonces, grábense o traten de recordar esta clasificación porque probablemente se las pregunto. ¿Okay? Y aquí vienen los principios rectores, también ya las vimos. Interés superior, igualdad sustantiva, no discriminación. Se fijan cómo coinciden mucho las dos leyes. Ahora, vienen aquí algunas consideraciones que tienen que ver con ya nuestro trabajo en lo específico. Por ejemplo, dice, hay que adoptar medidas de protección especial para los derechos de las niñas, niños y adolescentes que se encuentren en situación de vulnerabilidad por circunstancias específicas de carácter socioeconómico, alimentario, psicológico, etcétera, etcétera, desde luego que por discapacidad, ¿no? Entonces, en esos casos hay que implementar medidas equitativas, ¿no? Que es apoyar más a los niños que más apoyo requieren. Y luego dice, es obligación de toda persona que tenga conocimiento de casos de niñas, niños y adolescentes que sufran o hayan sufrido en cualquier forma violación de sus derechos, hacerlo de conocimiento inmediato de las autoridades competentes, de manera que pueda seguirse la investigación correspondiente y, en su caso, instrumentar las medidas cautelares de protección y de restitución integral procedentes en términos de las disposiciones aplicables. Y esto, ¿cómo nos involucra a las escuelas? Bueno, pues que si los maestros nos damos cuenta que algún niño está siendo maltratado, está siendo vulnerado en alguno de sus derechos, no podemos quedarnos callados. Tenemos la obligación de señalarlo y tenemos la obligación, por lo menos, de hacerlo del conocimiento de nuestra autoridad inmediata superior y decir, oye, este niño llegó golpeado, ¿no? O este niño, de acuerdo a los protocolos para la prevención y actuación en caso de acoso escolar, abuso y maltrato infantil, decirle a nuestro director, este niño tiene signos de violencia, ¿no? Ok. Título segundo, gran tema de esta ley, el título segundo, es muy amplio, tiene que ver con los derechos de las niños, niños y adolescentes, y entonces aquí es donde se mencionan todos los derechos que tienen las niñas y los niños. Miren,
A mí de verdad que me sorprende, pero me da mucho gusto. Derecho a la vida, a la paz, a la supervivencia y al desarrollo. Y entonces después en cada uno de los capítulos se van desarrollando. Derecho de prioridad. Esto es que si llega un adulto y un niño desangrándose con el doctor primero tiene que atender al niño y luego tiene que atender al adulto, ¿no? Porque es el derecho de prioridad. Derecho a la identidad, derecho a vivir en familia, a la igualdad sustantiva, a no ser discriminado, a vivir en condiciones de integridad, a la vida libre de violencia, a la protección de la salud y la seguridad social, a la inclusión de las niñas y niños y adolescentes con discapacidad. ¿Se fijan cómo esta fracción 10 tiene que ver con la otra ley que ya acabamos de revisar? Derecho a la educación. Ahorita nos vamos a ir ya directamente a estas dos. Derecho al descanso, al esparcimiento, a la libertad de convicciones éticas, a la libertad de expresión, a la participación, a la asociación y reunión, a la intimidad, a la seguridad jurídica. A los niños migrantes también tienen derechos y al acceso a las tecnologías de la información y la comunicación. Aquí, en este primer capítulo, cuando habla del derecho a la vida, a la paz y a la supervivencia, pues básicamente habla de que los niños tienen pues esa necesidad o ese derecho fundamental, ¿no? A ser respetado, ¿no? Por encima de todo. Y luego viene, cuando habla del derecho a la prioridad, es lo que les comentaba, miren, que se les atienda antes que a las personas adultas en todos los servicios en igualdad de condiciones, ¿no? Vámonos más adelante, derecho a la identidad también. Acuérdense que los niños tienen derecho a contar con... Sí, adelante. Nada más un comentario con respecto al punto anterior. En este año, más del año de pandemia, precisamente eran las campañas de si un adolescente, si un joven llegaba, o sea, es prioridad. Para el sistema de salud es prioridad. Habría que atender primero a los jóvenes, o sea, y como segundo término, ¿no? Ya los mayores, las personas ya adultas, aunque la urgencia sea igual de grave, ¿no? Pero sí se da prioridad en atención. Sí, maestra Dulú, de hecho ya pues están las personas que se dedican a la salud con sus respectivos protocolos en cuanto al tema de la atención. Acuérdense que un protocolo es justamente una serie de pasos secuenciados que te dicen cómo tienes que actuar ante determinada circunstancia, ¿no? Aquí lo subrayé en rojo porque a veces en las escuelas decimos, mientras no me trae el acta de nacimiento, no lo dejo entrar a la escuela y no puede recibir clases y aguas, ¿no? Porque lo dice esta ley, lo dicen las normas específicas de control escolar, la falta de documentos no impide que un alumno no pueda entrar a ejercer su derecho a la educación. Ok, permítanme, déjenme conectar aquí. Ok, parece que ya está. Bueno, vamos ahora con el... Aquí hay una información muy amplia que tiene que ver con el derecho a vivir en familia. Porque luego nosotros como maestros, les confieso, yo sí me he visto muy mal cuando digo, pues es que a este niño no lo atienden sus papás. Hay que hablarle a los del DIF para que se los quiten. ¿Y qué creen? ¿Ustedes creen que eso se puede hacer o que no se puede hacer? A ver, los escucho. Tema muy interesante. Pues la ley dice que no, maestro, que al contrario, debemos hacer lo necesario para que la familia esté bien. Sí, a mí también me causó así como que, mira, qué padre si lo viviéramos, ¿eh? O sea, qué padre si de verdad se hiciera pues esta parte de apoyar a toda la familia para que no se desintegre, ¿no? Que eso es lo que dice, que no evitar el que pues andemos así como que repartiendo hijos, ¿no? Entonces que hay que buscar la consolidación de la familia. Sí, y miren,
Sí, gracias, maestra Leti. Me da risa porque de verdad yo lo pensaba así hasta que leí la ley, y yo decía, bueno, pues es que cómo es posible que los papás no se hagan cargo, pues que se haga cargo a alguien más. Y bien lo señala la maestra Leti. Por el contrario, tenemos que hacer un esfuerzo porque los niños no sean separados de sus familias, ¿no? Entonces, aunque tengan todas las desventajas del mundo, en cuestiones de falta de recursos, de circunstancias que rodean a las familias, los niños tendrían que estar con sus familias. Dice, no podrán ser separados de las personas que ejerzan la patria potestad o de sus tutores y en términos de las disposiciones aplicables de las personas que los tengan bajo su guardia, salvo que medie orden de autoridad competente. Y entonces, fíjense cómo aquí va haciendo mucho hincapié en que los niños deben estar con su familia. Y luego viene mucha información sobre el tema de la adopción, ¿no? Cómo es que se tendría que buscar este tema de la adopción, cómo se da este procedimiento. Ok, ¿quiénes son las personas que podrían adoptar un niño? ¿Cuáles son los pasos para hacer una adopción? Ok, me voy a brincar todo esto. Es información muy interesante, muy importante. Ojalá que después tengan la oportunidad, sobre todo las compañeras trabajadoras sociales, que de pronto pues tienen que hacer mucha labor con las familias. Luego viene aquí el siguiente capítulo, derecho a la igualdad sustantiva. Recordemos que esto es el tema de, digamos, estar en igualdad de circunstancias, ¿no? Vámonos al derecho a no ser discriminado. Aquí sí me voy a detener. Dice, todas las niñas, niños y adolescentes tienen el derecho a no ser sujetos a discriminación alguna, limitación o restricción de sus derechos en razón de su origen étnico, nacional, social, idioma, lengua, edad, género, preferencia sexual, estado civil, religión, opinión, condición económica, circunstancia, discapacidad, etcétera, etcétera, ¿no? Y que bueno, aquí es donde entra este concepto del que ya platicábamos, ¿no? Cómo hay una discriminación múltiple, ¿no? Cuando los niños tienen distintas condiciones de vulnerabilidad, inclusive pueden ser objeto de una discriminación múltiple. Dice que el Estado, las entidades federativas, las autoridades tendrán que adoptar medidas para eliminar aquellos usos, costumbres y prácticas culturales o prejuicios que atenten contra la igualdad de las niños y adolescentes por razones de género o que promueven cualquier tipo de discriminación. Y bueno, acá viene también el derecho a vivir en condiciones de bienestar y al sano desarrollo integral, en un ambiente sano y sustentable. Derecho al acceso a una vida libre de violencia. Ojo con esto también, porque fíjense cómo aquí menciona que hay que tomar medidas necesarias para prevenir o atender y sancionar aquellos casos en los que los niños, niñas y adolescentes se vean afectados por descuido, negligencia, corrupción, trata de personas, tráfico de menores, trabajo antes de la edad mínima de 15 años, incitación o coacción para que participen en la comisión de delitos o en las asociaciones delictuosas, el castigo corporal humillante, aguas maestros, porque yo entiendo que a veces nos ganan las emociones y ojo con esto, ¿no? De aquí es donde surgen las sanciones a aquellos maestros que se acercan y dicen, pues es que nada más le jalé las patillas, es que nada más le di un coscorrón, es que nada más lo castigué, pero fue, fueron unas palabras que le dije para que los compañeritos se rieran de él, ¿no? Y eso se podría considerar como un castigo humillante. Aquí dice que los niños, bueno, pues tienen derecho a recibir una orientación, una educación y un cuidado por parte de su mamá, su papá o de quienes ejerzan la patria potestad o así como el personal de las instituciones educativas,
sin que en modo alguno se autorice a estos el uso de castigos corporales ni el castigo humillante al alumno. Y se los señalé con rojo porque, miren, ¿a cuántos compañeros conocen que ya se metieron en algún problema porque a lo mejor le dieron un golpe con la mano al niño, lo empujaron, lo pellizcaron, le jalaron el cabello, las orejas, lo obligaron a sostener posturas incómodas, como cuando les dicen, pues vas a estar ahí arrodillado? Inclusive hay papás que queman a sus hijos con cigarro, que los hacen comer alimentos calientes, o que, bueno, pues también cualquier otra situación que le cause dolor o malestar, aunque sea leve. Y en el caso de los castigos humillantes, pues tiene que ver con situaciones de trato ofensivo, denigrante, desvalorizante, estigmatizante, que los ridiculice o que los menosprecie, ¿no? Entonces, habría que tener mucho, mucho cuidado también con esta situación. Derecho a la protección de la salud, bueno, pues también. Aquí incluye todas aquellas medidas que ya conocemos, como por ejemplo, reducir la morbilidad y la mortalidad, asistencia médica y sanitaria, lactancia materna, muy, muy importante, prevenir embarazos en niñas y adolescentes, atención médica respetuosa, el tema de la desnutrición, nos vamos a ir más adelante, vamos a buscar el tema de la educación. Fíjense, aquí hay un capítulo específico para el derecho a la inclusión de las niñas, niños y adolescentes con discapacidad y tiene mucho que ver con la otra ley. Ojo con este parrafito, dice, cuando exista duda o percepción de si una niña o niña es una persona con discapacidad, se presumirá que es una niña, niño o adolescente con discapacidad. Esto para los servicios de educación especial que de repente decimos, pero es que como no tenemos una evaluación y la certeza de si es o no con discapacidad, pues no lo atendemos y no elaboramos un protocolo de atención. Bueno, pues habría que suponer por los resultados y solo al amparo de esta ley que se trata de un niño con discapacidad para que reciba atención, ¿no? Y aquí también habla de que cuando le negamos los ajustes razonables a un niño, pues en el fondo lo estamos discriminando. Me estoy yendo muy rápido porque si ustedes se fijan, esta ley coincide prácticamente con la otra ley, establecer el diseño universal, lo que tiene que ver con braille, señalizaciones, lengua de señas y dice que no se podrá negar ni restringir la inclusión de las niñas con discapacidad a la educación, ni su participación en actividades recreativas, deportivas, lúdicas o culturales en instituciones públicas, privadas o sociales, ¿no? Como aquellas escuelas que dicen, bueno, sí queremos a un niño con discapacidad, pero que no participe en nuestro desfile porque va a desorganizar la fila, ¿no? Este es el otro tema que ya habíamos comentado sobre medidas específicas y habría que también considerar esta partecita que es muy importante, ¿no? Hay que sensibilizar a la sociedad, incluso a nivel familiar, dice, para que se tome mayor conciencia respecto a las niñas, niños y adolescentes con discapacidad y fomentar sus derechos y su dignidad, combatir los estereotipos y prejuicios respecto a la discapacidad. Por ejemplo, respetar y aceptar la existencia de la discapacidad, ofrecer los apoyos formativos, los estudios diagnósticos tempranos, el tratamiento adecuado, los cuidados elementales, el acceso a programas de salud, estimulación, rehabilitación, y el derecho en todo momento a que se les facilite un intérprete o aquellos medios tecnológicos en el caso de los alumnos que así lo requieran. En el siguiente capítulo, que tiene que ver con el derecho a la educación, bueno, pues coincide mucho también con la Ley General de Educación, pues prácticamente estaríamos hablando que es una copia, ¿no? Que habla del desarrollo armónico de sus potencialidades. Perdón. Aquí nos quedamos.
Bueno, pues acá vienen las responsabilidades de las autoridades federales. Les comentaba que esta ley todavía como que viene muy permeada por aquella reforma de Peña Nieto, porque ustedes recordarán que viene aquí, miren, por ejemplo, un currículo relevante y pertinente, son conceptos que venían en la otra ley. Viene por acá garantizar el derecho a los niños con mayores situaciones de rezago, la convivencia escolar pacífica, ustedes la recordarán que se insistía mucho en el sexenio anterior. Aquí hay un tema que tiene que ver con los protocolos para la prevención de situaciones de acoso o violencia escolar. De aquí, de esta ley, es de donde surgen esos famosos protocolos. ¿Por qué? Porque señala que se tienen que elaborar estos protocolos de actuación, ¿no? Luego también viene garantizar el pleno respeto al derecho a la educación y a la inclusión de las niños y adolescentes con discapacidad en todos los niveles del sistema educativo. Ojo aquí también con el tema de los niños con aptitudes sobresalientes, porque es una obligación que tenemos nosotros, pues darles esos estímulos suficientes para que vayan desarrollando de manera progresiva e integral sus capacidades y sus habilidades personales. Ok, pues continúa esta ley con una información muy similar a lo que ya revisamos en la Ley General de Educación y en la otra ley: erradicar prácticas pedagógicas discriminatorias o excluyentes, inculcar a los niños en medio ambiente. Aquí señala lo que ya mencionábamos en el tema de la violencia, que cuando las autoridades educativas conozcan de alguna situación, pues se tiene que notificar a la Procuraduría de Protección correspondiente los casos de asistencia irregular, abandono o deserción que se identifiquen respecto a los alumnos que cursen educación básica, ¿no? Cualquier situación irregular que veamos con algún alumno, hay que hacer la notificación correspondiente. Bueno, en cuanto a los fines de la educación, los vamos a omitir porque pues prácticamente son los mismos que vienen ya en el artículo 3º. Nada más destacaríamos apoyar a las niñas, niños y adolescentes que sean víctimas de maltrato y la atención especial a quienes se encuentran en situación de riesgo y prevenir los delitos y las adicciones. Aquí prácticamente ya termina este capítulo del derecho a la educación, un ambiente libre de violencia también. A ver, permítanme, creo que... Sí, así es. Y nos iríamos ya al siguiente capítulo: derecho al descanso y al esparcimiento, derecho a la libertad de convicciones éticas, pensamiento, conciencia, religión y cultura, derecho a la libre expresión. ¿Se acuerdan que este derecho también aparecía en la ley de las personas con discapacidad? Derecho de acceso a la información. Dice que, bueno, en el caso de la Ley Federal de Telecomunicaciones hay que cuidar los programas que ven los niños, aunque desafortunadamente ahora con el Internet, bueno, pues el acceso a contenidos por parte de algunos niños pues ya no depende únicamente de la televisión, ¿no? Derecho a la participación, por eso es tan importante conformar los comités de alumnos en aquellas escuelas que así están dadas las condiciones para que los niños también expresen sus puntos de vista. Derecho a la asociación y a la reunión, derecho a la intimidad, o sea, digamos, a tener una vida a tener privacidad, ¿no? Última situación que señalé aquí, se considerará violación a la intimidad de niñas, niños y adolescentes cualquier manejo directo de su imagen, nombre, datos personales y referencias que permitan su identificación. Por eso es tan importante
que ustedes no tomen fotografías de sus alumnos, no las suban a las redes sociales porque esto pues se considera violación a su intimidad. Si los papás no nos lo han autorizado, estaríamos infringiendo ahí una disposición, ¿no? En el caso de los medios de comunicación, ustedes recordarán que últimamente cuando aparece un niño, la imagen sale difuminada justamente por lo que se menciona en esta ley, ¿no? Que las imágenes, la voz, los datos del niño, pues tienen que estar también protegidos, ¿no? Luego vienen otros derechos como el derecho a la seguridad jurídica, el derecho a... Ya estamos por terminar, maestros, ¿eh? El tema de los niños y niños migrantes también es un tema muy amplio. Aquí se explica por qué no se les tiene que dar un trato denigrante, qué es lo que tienen que hacer los organismos que se dedican a la migración. Fíjense, por ejemplo, aquí dice que no se puede devolver, expulsar o deportar a aquellos niños que dice que corren, que estén en peligro que su vida corra peligro, pues, o sea, que hay que tener cuidados especiales en el caso de los niños migrantes. Capítulo 20 tiene que ver con el derecho a las tecnologías de la información y la comunicación. Título tercero, el tercer gran tema de esta ley, tiene que ver con las personas que ejercen la patria potestad o la tutela, cuáles son sus obligaciones, y aquí vienen, miren. Entre otras, registrarlos y asegurar que cursen la educación obligatoria. Abstenerse de cualquier atentado contra su integridad. Esas son obligaciones de los papás o de los que ejercen la tutela. Título cuarto o cuarto gran tema de esta ley, de la protección de las niñas, y aquí es donde entra todo el tema de cómo van a estar organizados los centros de asistencia social, los DIF, justamente para respaldar todo este entramado social que hay detrás de la atención de los alumnos, ¿no? En esto ya no me detengo porque explica muy ampliamente cómo tendrían que funcionar los DIF. Por ejemplo, aquí viene protección y restitución integral de los derechos de los niños, cómo están distribuidas esas competencias. Yo no les recomendaría honestamente que se enfocaran mucho a leer ya esta parte de la ley, porque como no está tan relacionada con la educación, es poco probable que vengan como tema de examen, ¿no? Miren, aquí viene lo del DIF nacional, las procuradurías de protección al menor, y el sistema de protección integral del cual ya hablábamos, quiénes lo integran, cuáles son sus funciones, cuáles son sus atribuciones, miren, quién ocupa la Secretaría Ejecutiva. De verdad, o sea, sí son, insisto, temas interesantes, pero yo creo que ya no sería tan necesario más que leer esos dos capítulos o releer el que tiene que ver con la inclusión de los niños con discapacidad y el que tiene que ver con el derecho a la educación, ¿no? Vienen también los sistemas de protección de los estados, y en lo que sigo recorriendo a esta ley, ya estamos a punto de terminarlo, miren, de los organismos de derechos humanos, de los sistemas municipales de protección que tienen que estar encabezados por el presidente municipal, de los programas nacionales y locales también, y bueno, de las infracciones y sanciones administrativas por el incumplimiento de esta ley. Y ya los transitorios con lo que termina justamente esta ley. Para cerrar, me gustaría preguntarle a la maestra Laura Cristina Valderrama, que casi no nos ha platicado mucho el día de hoy, que nos platique con qué se queda de esta ley. Adelante, maestra Laura.
Adelante, Laura. A ver. No, maestro, de repente nosotros como docentes y más de educación especial omitimos muchas cosas, las damos por hecho. Y de repente aparecen casos en los que nos metemos en broncas porque no sabemos definir o darle el tratamiento que tiene que ser. La revisión de este documento es importante, pero no solamente para los maestros de educación especial, sino para todos los maestros de todos los niveles. Al principio, cuando hablaban de cuál era el seguimiento que teníamos que dar pues a los niños en el caso de que hay que darlos al DIF o hay que hacer cosas que de repente se nos ocurren porque estamos en el momento así como de decir, híjole, esta gente ni los atiende, ni les da lo que los merecen. Pero fíjese que han pasado cosas bien curiosas y no sé si nada más a nosotros nos han pasado o a los compañeros que están participando de esta reunión también. Los papás de los niños los tratan de la fregada, los pobrecitos, y aún así cuando nosotros les preguntamos a los niños, a los adolescentes y a los jóvenes, ¿tú con quién quieres estar? Ellos dicen que con sus papás. Entonces ahí cuidado porque tenemos que aprender a privilegiar el derecho a lo que tienen los niños. Me quedo con muchos aprendizajes, me quedo con la intención de leer más, de proponer para mis compañeros maestros de la escuela donde trabajo, y me quedo con la intención de decir que no es solamente decir que tengo que ponerla en función, sino es ponerla en función porque es una ley y como servidores públicos pues estamos obligados a cumplirlas. Entonces hay que conocerla porque el desconocimiento no nos exime de las responsabilidades, pero también hay que aplicarla. Eso es lo que yo pudiera comentar. No se escucha, maestro Miguel. Perdón. Gracias, maestro César. Le agradezco a la maestra Laura su comentario. Nos quedamos con él a manera de reflexión y efectivamente lo que nos decía al final nos lo puede constatar el compañero Manuel, que es nuestro abogado del grupo, ¿no? O sea, el hecho de que desconozcas una ley no te quita la responsabilidad de que la tengas que cumplir, ¿no? Entonces, muy importante que cuando haya oportunidad sigamos conociendo estas leyes, sobre todo porque hablan de los niños, ¿no? Y porque el centro de nuestro sistema educativo son los alumnos. El próximo jueves vamos a estar ya en la antepenúltima sesión de este círculo de estudio. Vamos a leer un documento que se llama Alineamientos Generales para la Operación del SAE. Ya verán que es un tema muy interesante porque tiene que ver con este tema de la asesoría y el acompañamiento, que pudiéramos pensar que es responsabilidad del director o del ATP o del supervisor, pero yo les aseguro que también el examen va a venir muy cargado con algunas preguntas de ese tipo. Posteriormente vamos a platicar acerca del tema de la evaluación, ¿no? Entonces los invito a que sigan leyendo, a que se sigan preparando. Al día de hoy nos faltan 30 días para el examen, hay tiempo suficiente. Agárrense sus espacios, cada quien sabe cómo y cuándo, y a seguirle echando muchas ganas al examen. Que tengan bonita tarde, noche, les agradezco que hayan asistido y que hayan permanecido, y cuídense mucho. Si Dios lo permite, nos vemos el próximo jueves. Buenas noches, cuídense, hasta luego. Buenas noches, gracias. Gracias. Buenas noches a todos. También. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, profe Miguel. Gracias. Gracias a todos, buenas noches.